Ciudadana de la Seguridad Social y obviamente agradecerle la invitación, senador, para este evento tan importante y sobre todo esta mesa, que es muy importante. En el transcurso de estos 2 días que se han llevado los eventos, inclusive en la mesa de la mañana, se ha hablado mucho de las reformas que se hicieron a partir de los 90 y también se ha hablado de los problemas que se enfrentó, o más bien dicho, se ha hablado de cómo han caído los mitos en relación al sistema de capitalización individual, pero también se nos han mostrado algunas soluciones o algunas etapas en las cuales se puede modificar ese diseño, obviamente una vez a partir de la problemática que ha planteado el sistema, la baja cobertura, el problema, problemas de género, el problema de la competencia y una serie de cuestiones que han llevado precisamente al reconocimiento que en todos los sistemas o en algunos países se ha hecho necesaria, ante esta falta de la cobertura y esta imposibilidad de cotizar, se ha recurrido a las pensiones no contributivas. Esta es la razón de la mesa y veremos las opiniones de los expertos en la materia. Vean, es un tema prioritario a nivel internacional, al menos de América Latina, que en virtud de que los sistemas contributivos y en específico el sistema de capitalización individual ha sido uno de los elementos más preocupantes. Esta es la razón de que la mesa, los expertos van a abordar el tema de las pensiones no contributivas. Vamos a empezar con nuestro primer experto. Con el licenciado Pedro Vázquez Colmenares Guzmán y brevemente señalaré una semblanza curricular. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Administración de Políticas Públicas por la Universidad de Columbia. Asimismo, ha ocupado el cargo de director comercial de la Afore 21, director de finanzas y director de prestaciones económicas, sociales y culturales del ISSSTE, y tiene entre sus publicaciones el libro La política no basta, cómo llegar a México, qué queremos en 2012, y en 2012 publicó Pensiones en México, la próxima crisis. Adelante, muchísimas gracias. Atención, muchas gracias y bueno, me sumo a la felicitación al senador Mayans y al Senado de la República por este esfuerzo de insistir en la agenda de la seguridad social. Me voy a asistir con 6 o 7 láminas para el tiempo que nos fue asignado. Si me dan por favor la primera, solo como contexto, decir que pues tenemos como país un reto de reestructurar la seguridad social y el tema de pensiones es una primera asignatura pendiente, porque a pesar de los esfuerzos de reforma que se han hecho y que se siguen haciendo, hoy mismo en el Senado con algunas correcciones a la ley del IMSS y el ISSSTE, pero no se ha atendido como un arreglo estructural, como un arreglo sistémico que permita ampliar la cobertura y evitar que el 60% de los mexicanos no tengan protección, que le dé viabilidad de largo plazo a los regímenes pensionarios y a las promesas a los trabajadores, que corrija las inequidades sociales y fiscales de la asignación de los recursos para las pensiones, que mejore las tasas de reemplazo para los trabajadores y que no premie la informalidad. Así que hay mucho camino por recorrer y bueno, no del PAN, pero al revisar pensiones hay que hacer una revisión al sistema de salud. Esa también es una reforma pendiente, sustantiva, estructural y creo que mucho más compleja de llevar a cabo, pero pues hay que empezar en algún momento. La siguiente lámina tiene que ver con particularizar que ampliar la cobertura creo que es tan importante o más como la corrección a los déficits pensionarios que hay en el país. Porque no podemos como país sentirnos tranquilos si 2/3 partes de la población está fuera de la protección para la vejez. Que
65% de los adultos mayores de este país hoy no tienen asegurado qué van a hacer en su vejez y cómo van a tener una protección emanada de la sociedad. De tal suerte que el concepto de la pensión universal que está en estudio en el Senado hace ya muchos meses, es un asunto relevante y que recupera, como es el título del panel, una necesidad de equidad en el sistema. Para financiar la pensión, y ahorita vamos a entrar en esa materia, mi opinión es que hay que ponerle límite a la sangría que están imponiendo en las finanzas públicas de los 3 niveles de gobierno los diversos sistemas de pensiones, porque están sangrando las finanzas públicas unos sistemas que son de privilegio, que se crearon en ciertas condiciones y que ver para atrás no tiene caso, pero que no son sostenibles, no le van a garantizar a los trabajadores las promesas que se les hicieron, y la desatención del problema a los únicos que va a acabar perjudicando es a los mismos trabajadores que se quería proteger. Y en el caso del IMSS, pues ya se ha hablado de las experiencias internacionales y el lunes del avance de la reforma previsional en el régimen general del Seguro Social, pero claramente sigue habiendo pendientes para la consolidación de ese sistema hacia adelante. Adelante, por favor. Particularmente en lo que hace la siguiente lámina, se lo ruego, a la pensión universal. Algunos retos particulares que yo pondría a consideración del panel. Primero es que hay que hacerla verdaderamente universal. En mi opinión, la iniciativa es una propuesta en la dirección correcta, pero la iniciativa que se presentó y que llega de Cámara de Diputados al Senado no es una pensión universal. Es un intento fraccionado de cubrir a la población, pero excluye de entrada a los regímenes que sí tienen algo de protección, cuando el gobierno está destinando recursos fiscales por las cuotas sociales y por los subsidios operativos a los regímenes del IMSS y del ISSSTE. De tal suerte que me parece que una de las cosas que debe de revisarse es que el concepto de pensión universal no excluya, sino se conecte como un elemento transversal para todos los mexicanos, y que lo que hoy se está dando como recursos fiscales para apoyar a los sistemas contributivos se conecte legalmente, socialmente y financieramente con la pensión universal. Esto creo que es un defecto que se puede corregir. El segundo es los mecanismos de afiliación. No está muy claro en la iniciativa, y mucho menos en los reglamentos que aún no existen, qué se va a entender con los beneficios y la operación de esta, cobertura previsional no contributiva. ¿Cómo van a ser los mecanismos de promoción, de registro y de actualización para que no haya desincentivos a registrarse o incentivos a no registrarse y con simulaciones, etcétera? Yo tengo muchas preguntas sobre el tema de cómo se controlaría quién es el beneficiario de una pensión universal en un régimen no contributivo. Son cosas que la iniciativa tampoco aclara. Y tercero, el financiamiento, que la propia iniciativa dice, bueno, pues vamos a empezar en este nivel, con esta pensión, salida de la regla de la línea de pobreza de Coneval, pero pues ahí vamos viendo en los siguientes 15 años cómo la vamos a financiar y de dónde va a salir. Y yo creo que eso no es una indefinición inconveniente. Creo que a la luz de una reforma fiscal reciente, a la luz de un anuncio útil de una revisión a la estructura del gasto público y del presupuesto base cero, a la luz de la necesidad de cortar subsidios inequitativos y excesivos a ciertos sistemas, hay que traer los recursos seguros a una pensión universal, porque si no, nos va a pasar que en 10 años se va a estar discutiendo cómo pagar lo que ahora se quería hacer. No es una buena medida dejar el cómo se van a pagar estas prestaciones para después, porque ahí están los casos de decenas y decenas de sistemas pensionarios en el país que dejaron esa pregunta inconclusa y hoy tienen incertidumbre de cómo van a enfrentar sus obligaciones frente a los trabajadores. Adelante. También el tema de
los incentivos, ¿no? Estos mecanismos que yo todavía veo en la ley inconexos para que los ciudadanos podamos, digamos, aprovechar el tema de la pensión universal, pero tampoco tengamos mucha manera de zafarnos del asunto. Este mecanismo soporte a la afiliación y a la permanencia, como que el registro para efectos de esta pensión sea requisito de muchas cosas que hoy los ciudadanos hacemos, como actas de nacimiento, de matrimonio, como obtener la credencial del INE, en su caso como obtener la credencial de identificación única que está ahorita en rediscusión. Hay temas que no es de logística, es de diseño sistémico y de fortaleza jurídica a que esto opere bien, con transparencia de cuánto cuesta, cuáles son los estudios actuariales que soportan el costo de largo plazo de una pensión universal no contributiva en México, de dónde va a salir el recurso, y que el Congreso pues tenga un monitoreo regular de esto, con asignación de supervisión y fiscalización a la Autoridad Superior de la Federación, etcétera. Me parece que hay que insistir en que, como el tema de las pensiones en México no tiene dueño, necesitamos que en esta visión sistémica el tema de la supervisión del agente garante del cumplimiento de las obligaciones esté activo, y bueno, pues se pueden mejorar, y ahí está la CONSAR, y se le pueden dotar de muchas más atribuciones y facultades, pero hoy uno de los problemas de las pensiones es que todo lo que ha pasado es pues porque ha podido pasar, porque no ha habido un portero que advierta de estas dificultades. Termino con una lámina diciendo que en el tema de pensiones pues ha habido dos visiones, la de los derechos laborales, la que recomienda una solución estrictamente contributiva, cuando no haya seguro del desempleo, incluso que no se resuelva la homologación a las bases del IMSS y el ISR que se planteó desde hace unos meses, donde no se toquen las aportaciones obrero-patronales, y se cree un sistema, digamos, obligatorio de contribución para la vejez. Y el de los derechos sociales, que es la posición de la OIT, el de abrir esto, el de democratizar la asignación de recursos públicos vía estos estamentos de protección, como es el de la pensión universal, y pues esa es la discusión de fondo. ¿Qué sistema queremos en un país que tiene una economía como la que tiene, con una población económicamente activa como la que tiene, con un mercado informal enorme como el que todavía tiene? Son discusiones muy de fondo que hay que tener, y que, bueno, pues las iniciativas que están hoy en estudio en el Senado traen considerado esta visión de derechos sociales, de mayor cobertura, de mayor equidad, y ojalá que el panel, el seminario, toda la semana ayude para que en los siguientes meses se siga hablando mucho de pensiones. Muchas gracias. Agradecemos, fue muy explícito, ha dejado a la audiencia y ha dejado al Senado bastante tarea en relación a esa iniciativa que está en este momento. Vamos a darle uso a la palabra al doctor, a nuestro siguiente panelista. Al doctor Gonzalo Hernández Licona. Él es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, con maestría en Economía por la Universidad de Essex, Inglaterra, y doctor en Economía por la Universidad de Oxford, Inglaterra. Se desempeñó como director general de Evaluación y Monitoreo de la Secretaría de Desarrollo Social, y fue catedrático de tiempo completo del Departamento de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México, y asimismo ha ocupado el cargo de director de la carrera de Economía en la misma institución. Ha sido representante académico ante las comisiones de cooperación laboral del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días.
También me uno a la felicitación al Senado y agradecerle muchísimo la invitación al senador Fernando Mayans, a mi amigo, qué gusto senador, y a Carlos Noriega Curtis, que también me invitó. Y yo lo que quiero hablar es, a lo mejor es una cosa que en esta semana han hablado, pero quisiera insistir en un poquito cuál es el problema original que tenemos en todo el mundo, en México, sobre lo que va a pasar con todos nosotros cuando somos o seamos adultos mayores, y la importancia de las pensiones y lo que ha pasado en esta mezcla de pensiones contributivas y no contributivas que tenemos en México. Entonces, si quieres, vemos la siguiente, algo que es un hecho. Bueno, lo que es un hecho es que la pirámide de población está cambiando en los últimos años, y que esta pirámide inicial anaranjada con más niños, pues ha ido reduciendo. Los niños, los jóvenes van cayendo en número, y va creciendo la población adulta y adulto mayor. Por lo tanto, en los siguientes años esta pirámide amarilla va a ir creciendo hacia arriba. Entonces vamos a ser un país con más adultos y más adultos mayores, y eso, qué bueno que hacemos estos tipos de ejercicios y de planeación desde ahorita, porque no vaya a ser que, de hecho, bueno, según Pedro en sus libros, ya nos cayó el chahuizle, ¿no? Pero se puede empeorar en lo siguiente. O sea, los retos para los adultos mayores en los siguientes años van a ser mucho más grandes que hoy, básicamente porque va a haber mucha más gente adulta mayor, y con la problemática siguiente. La siguiente, por favor. Esto es como ha ido creciendo, básicamente es lo mismo. Ustedes pueden ver del lado izquierdo la población de 0 a 14 años, que ha venido bajando en su distribución y ha venido aumentando de 15 a 64, y ha venido creciendo todavía a un nivel menor de 65 más, pero con esta trayectoria de 15 a 65 más va a ir creciendo mucho más, con el reto de qué hacer con el bienestar, con los ingresos, con la seguridad social, con la salud de adultos mayores de manera creciente. La siguiente. Y esta es la foto, este es el ingreso laboral mensual promedio por rangos de edad de la población ocupada. Es decir, el problema principal que da origen a este foro en buena parte es que esta foto es lo que nos va a pasar a ti y a mí en toda nuestra vida. O sea, vayamos preparándonos. O sea, tenemos una edad máxima de ganar ingresos máximos a los 50 años, lo que sea, y después los ingresos van a bajar, nos guste o no nos guste. Seamos Juan Camaney o quien quiera, tú quieras que sea, los ingresos van a ir bajando. Eso es lo que le pasa a cualquier persona en el mundo con sus ingresos laborales. Y por lo tanto, y esto nos empezamos a preocupar cuando ya tenemos 60, ¿no? Porque cuando tenemos 20, dicen, eso le pasa a los demás, ¿no? Entonces, a mis hijos les estoy enseñando esa gráfica para que digan, oigan, carnales, pues vayan viendo lo que les espera y pensemos de manera privada y de manera gubernamental y social qué solución le damos a esto que va a pasar. Y estos son ingresos mensuales de la población ocupada. La siguiente, por favor. Es un instante. Y en el último instante no ganas nada. Y este es el ingreso promedio de toda la población ocupada o no ocupada. Es decir, todavía el ingreso cae más porque hay población de edad ya mayor que, uno, si trabaja gana menos que antes. Y dos, no siempre puede trabajar. Por lo tanto, los ingresos posibles son aún menores. Entonces, ¿qué problema tienes? Si te contratan, ganas poco como adulto mayor, pero hay una gran probabilidad de que no te contraten. La siguiente, entonces esta es la diferencia entre gente ocupada y gente no ocupada promedio. La siguiente, y es una gráfica que muestra la distribución del ingreso laboral de mayores de 65 años. La mayoría gana cero. ¿Por qué? Uno, no son ocupados, no son contratados, y cuando lo son, ganan menos que cuando tenían 50 o 40 años. Entonces, esta es la realidad en México, en China, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, y por lo tanto, el gran tema de siempre es cómo solucionamos este problema que va a venir, nos guste o no nos guste.
La siguiente, la solución que México procuró hace ya varias décadas del siglo pasado es tengamos un sistema de seguridad social a partir de contribuciones, hicimos el IMSS, el ISSSTE, etcétera, y me parece que fue una buena idea en general. ¿Con qué supuesto fundamental? Un supuesto, déjame llamarlo así como soy economista, un supuesto por ejemplo, de pleno empleo. O todo el mundo íbamos a ser patrones, o el resto iba a ser los asalariados trabajando en esas empresas, y por lo tanto todo el mundo íbamos a tener una pensión mañana, una por la vía de los ahorros por parte del patrón, o el trabajador vía la seguridad social contributiva. Él contribuye, el patrón contribuye, el Estado contribuye y todos íbamos a estar cubiertos. ¿Qué pasó? Como ya sabemos, nunca sucedió el supuesto y esto ha implicado que más de la mitad de la población no tiene seguridad social formal y por lo tanto, para el año 2012 más o menos, solamente el 27.8% de la población, de acuerdo a la encuesta de ingreso de los hogares, tenía una jubilación o pensión de adultos mayores. O sea, un mínimo porcentaje tiene jubilación formal de esa idea que se nos hizo buena idea hace ya muchos años de tener un sistema de seguridad social formal de esta naturaleza. Y por lo tanto, mucha gente que no tiene pensión y que por lo tanto hemos buscado soluciones no contributivas. ¿Qué quiere decir eso? Que sale de los impuestos de todo mundo para darle programas de adultos mayores a los adultos mayores. La siguiente, por favor. Entonces, déjame regresar a esto, pero en primer lugar es cómo ha ido creciendo el porcentaje de la población de 65 años con pensión y por deciles de ingreso, ¿no? Es decir, que es un decil de ingreso, son particiones que hacemos en la población para tener a los más pobres en el número 1, 10% más pobre, el que sigue, y el número 10 que está ahí es el 10% de más ingreso del país. ¿Qué estamos viendo? Que no solamente lo que decidimos hace ya varias décadas de diseñar un sistema de seguridad social contributivo no fue para todos, sino que es mucho más, protege mucho más a la población con ingresos más altos. O sea que además es regresivo. Entonces tenemos un sistema formal incompleto que no abarca a la mayoría y que sobre todo abarca a quien tiene ingresos más altos. Entonces, ante este panorama, la siguiente, ¿qué ha pasado? Bueno, que hemos decidido de manera parcial resolver el problema que el sistema formal no nos da a partir de programas de adultos mayores. Por supuesto, un pionero innegable, nos guste o no nos guste, nos caiga bien o nos caiga mal, fue el programa de adultos mayores del gobierno del Distrito Federal hace unos años. Y que quiero decir, fue un hitazo político y de nicho de mercado, porque ni más ni menos que fue una solución, por supuesto parcial, a un problema importante de muchos adultos mayores sin pensión y sobre todo los más pobres tenían menos pensión y por lo tanto un programa fue bienvenido, por supuesto, tuvo sus dividendos políticos y demás, y después el resto de los gobiernos han venido sumándose a más programas de adultos mayores, el gobierno federal y gobiernos de los estados. La buena noticia es que esta cobertura en verde de 2012 es porcentaje de población de 65 años o más cubiertos por programas de adultos mayores sociales no contributivos. 1, ha crecido, y 2, es más progresivo. ¿A qué me refiero más progresivo? Que se enfoca más en adultos mayores más pobres que el sistema de pensiones formales. Entonces, la buena noticia es que este hueco que nos ha dejado el sistema formal ha venido siendo llenado en parte por programas de adultos mayores. La siguiente, por favor. Por lo tanto, cuando combinamos las dos cosas, población 65 más que tiene o pensión o adulto o programa de adultos mayores, ya
el porcentaje crece y ya se reduce, aunque sigue siendo importante, todavía hay 43, 44% de población que ni tiene pensión ni tiene programa de adultos mayores para 2012, pero que estas contribuciones estas pensiones no contributivas o programas de adultos mayores han venido a solventar en parte esa problemática. La siguiente. Pero ¿con qué problemas? Uno, la siguiente, si uno ve los ingresos mensuales producto de las pensiones o producto de los adultos mayores, pues sigue siendo cierto que los programas de adultos mayores le dan menos ingreso a la población que la pensión formal, ¿no? Entonces, ese hueco que ha estado promedio, pues todavía sigue siendo menor a lo que en promedio gana un pensionado formal. Por ejemplo, un pensionado promedio, del 10º decil, los más ricos pensiones reciben 9,000 pesos, 9,400 en promedio, los más pobres formales 1,900 y en los programas promedio de adultos mayores casi 500 pesos en promedio, una diferencia todavía grande. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, y hay diferencias entre diferentes programas de adultos mayores. Por ejemplo, aquí tenemos la cobertura en el DF y la cobertura nacional. Hay diferencias, parecería que la cobertura en el DF de los programas de adultos mayores es más grande en promedio que la nacional, aunque sigue siendo cierto que aún este programa de adultos mayores del DF sigue teniendo huecos porque no cubre al 100% y, por ejemplo, en el primer decil, la gente más pobre, todavía hay muchísima población que no está cubierta por este programa de adultos mayores. Quiere decir que aún un programa como estos requiere elementos de mejor focalización para que le llegue a la población más pobre del DF. La siguiente. Y las no tan buenas noticias, y es, en vez de haber tenido, o en vez de pensar, que yo sé que es difícil, un sistema diferente, más universal, más democrático, como Pedro decía, financiado de manera diferente, para que sea un sistema que nos abarque a todos de pensiones, tenemos un sistema fragmentado. Unos tienen un sistema formal, el resto o una parte de ellos tiene un sistema informal, y no son sistemas que se comunican y que pueden hacer muy caótico el gasto social. Por ejemplo, aquí hay un conjunto de programas de los estados que emulan en parte el programa del DF o emulan el programa del gobierno federal, que no se hablan entre sí y son muy variados. 65 y más el gobierno federal. En Chiapas se llama para adultos mayores Amanecer, en Chihuahua Vive a Plenitud, en Colima Pensión Alimenticia Adultos Mayores, en Jalisco Vive Grande, hay uno muy simpático en Quintana Roo que se llama Abuelito Estoy Contigo. O sea, hemos sido pues muy creativos en poner programas de adultos mayores que es indudable que cumplen una función, pero que es indudable que también tienen elementos políticos innegables. Si en vez de eso tuviéramos un derecho más universal de adultos mayores que no pasara por partidos políticos, con todo respeto, y que fuera mucho más un derecho, entonces hubiera mucho menos desorden de gasto social y algo mucho más perecedero y con mucha más lógica, entendiendo que es un problema bien complicado. Entonces, yo aquí la dejo como reflexión de lo que nos toca hacer en el futuro. Muchas gracias. Igual, el panelista plantea preguntas, más bien dicho, están dejando la tarea de lo que hay que hacer. Ya hay un proyecto, se está trabajando, quizá no es el idóneo, pero bueno, pues creo que ahorita hay más preguntas que las soluciones. Entonces hay un trabajo largo que hacer para proteger a los adultos o para proteger la vejez. A continuación, nuestra siguiente panelista, Carmen Ponce, es representante del Grupo de Trabajadores por una Seguridad Social Universal Integral. Adelante, Carmen. Buenas tardes.
A nombre de mi grupo de trabajo y a nombre propio, felicitamos al Senado por esta importante semana de seguridad social. En especial al senador Mayán, le agradecemos muchísimo la invitación. Esta propuesta de seguridad social, la seguridad social que queremos desde la mirada de los y las trabajadoras. Muchas gracias. La suscribe la Red de Mujeres Sindicalistas, la Unión Nacional de Trabajadores, la UNT, el Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván. ¿Qué es lo que estamos proponiendo los y las trabajadoras? Estamos proponiendo un sistema de seguridad social donde el mercado laboral, como se había dicho aquí, no solamente no es un aspecto exógeno, sino por el contrario, hay una relación biunívoca y dialéctica entre la seguridad social y el mercado laboral. Estamos proponiendo la creación de un sistema único de salud, un nuevo esquema. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Gracias. Un nuevo esquema de administración de pensiones, la creación del Instituto Nacional de Pensiones, el seguro de desempleo, el derecho a la vivienda y el financiamiento. ¿Cuáles son nuestros fundamentos, nuestras definiciones y objetivos? Sustentada en un enfoque de clase y de derechos humanos, así como en los principios de universalidad, integralidad, solidaridad y de igualdad con perspectiva de género. Asumimos la seguridad social en su dimensión más amplia, de universalidad, integralidad, de calidad y con perspectiva de género, derecho que contribuye a la distribución de la riqueza para una justicia social inclusiva. Aquí se ha hablado mucho de las pensiones como un derecho humano, pero también es un acto de justicia social, no solamente es un derecho humano. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Bueno, estamos proponiendo riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales, seguros de desempleo y vivienda. Consideramos que para esta propuesta que estamos poniendo en la mesa, no solamente se debe hablar de un pacto social, sino como mencionaba ayer en la mesa el ponente de CEPAL, un pacto para la seguridad social. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí se ha hablado mucho del diagnóstico del mercado laboral, en especial dimensionándolo con la seguridad social. Bueno, pero lo cierto es que hay un problema serio de exclusión social y polarización regional. Hay una cantidad de población trabajadora sin acceso a seguridad social por entidad y sexo, según esta gráfica, donde tenemos que la polarización regional es de tal manera que en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, incluso Zacatecas, el porcentaje de personas sin seguridad social y por tanto sin pensión rebasa el 80%, es decir, 8 de cada 10 trabajadores, trabajadoras y sus familias no cuentan con seguridad social y por lo tanto no tienen acceso a una pensión. En contraste, en el estado de Nuevo León, este porcentaje se reduce al 40%, es decir, 4 de cada 10 personas. Como ven, la polarización regional es fuerte en el país. Hay una diferencia muy importante en términos del acceso a la seguridad social y a las pensiones a lo largo y ancho del país. Para Banco Mundial, las personas que carecen de seguridad social experimentan exclusión social. A nivel nacional, de cada 100 trabajadores y trabajadoras con sus familias, 63.8 no cuentan con seguridad social, por tanto, no tienen acceso a una pensión. De lo que no se había hablado aquí es de que este problema causa exclusión social y rompe el tejido social. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Estamos planteando un nuevo esquema de administración de pensiones. ¿Cuál es nuestro diagnóstico? Se ha diseñado una política económica donde las relaciones humanas se rigen fundamentalmente por las reglas del mercado. Bajo esta lógica, los derechos fundamentales como la alimentación, la educación, la salud, el trabajo y la seguridad social se encuentran en su nivel más bajo de garantía de acceso a la población.
La exclusión social de millones de hombres, mujeres, niñas, niños y adultos mayores para satisfacer sus necesidades básicas contempladas en nuestra Carta Magna han sido sin duda la mayor consecuencia de las reformas estructurales implementadas en nuestro país. De mantenerse las condiciones de trabajo informal e inestable, de niveles salariales bajos de 2 a 5 salarios mínimos, de pago por hora, de las contrataciones a prueba, eventuales por temporada por 60 días, solo el 16.1, es decir, 16 de cada 100 de los afiliados a una AFORE podrán acceder a una pensión laborando por lo menos 38 años. El resto de trabajadoras y trabajadores no podrá cumplir los requisitos, lo que le orillará al mantenimiento de la desigualdad, al crecimiento de la pobreza en la vejez y a la inseguridad social. Es decir, el problema de la pobreza en la vejez en México es muy grave. Frente a esta realidad, las mujeres se verán más afectadas por su forma de inserción en el trabajo, en el mercado laboral, con empleos poco calificados, niveles salariales bajos, contratos parciales y sin registro en la seguridad social o altas tardías en el mejor de los casos. Hoy en la mañana, en la mesa, en el panel que nos precedió, se habló de la situación fiscal. Por un lado tenemos el problema de exclusión social, lo que hablaba el funcionario de Coneval, qué está pasando con la pensión no contributiva. Bueno, lo cierto es que ahora con este recorte presupuestal que se acaba de dar en 2015, lo primero que se sacrificó fue justamente el programa de adultos mayores. El recorte para el programa de adultos mayores fue muy importante. Entonces, no podemos pensar que estas pensiones contributivas puedan descansar en los recursos fiscales de ingresos petroleros que están en franca caída, ¿no? Y ya se anunció por el secretario de Hacienda que estos recortes de gasto público van a continuar. Esto es en cuanto a la pensión no contributiva. La tasa de reemplazo, se ha hablado de la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo o el piso mínimo que pone la OIT en este sentido es del 40%, que es justamente la que tiene México, porque desgraciadamente en el país los pisos se vuelven techos. A nivel de la OECD, la tasa de reemplazo es del 70%. Esto del 40% no sería tanto problema si no fuera por los salarios tan bajos. Es decir, 60% de la población ocupada tiene un ingreso de hasta 3 salarios mínimos, aproximadamente 6,000 pesos mensuales. Con la tasa de reemplazo del 40% estaríamos hablando de una pensión de 2,400 pesos. Esto es pobreza y un problema muy serio. Entonces, pensar en que se tiene que elevar esa tasa de reemplazo y que desde luego se tienen que elevar los salarios. Sí. Hacia un nuevo esquema de administración de pensiones, la creación del Instituto Nacional de Pensiones. El Instituto Nacional de Pensiones lo planteamos con 3 pilares, las de las aportaciones a los trabajadores formales, otro pilar para la informalidad laboral y un tercer pilar será el ahorro en cuentas individuales voluntario. Este Instituto de Pensiones supliría la CONSAR. Se construirán los pilares necesarios para garantizar la universalidad de las pensiones bajo los principios de no discriminación, orientado principalmente a las y los jóvenes. Sus características: debe ser un órgano desconcentrado con personalidad jurídica y finanzas propias. Todos los sistemas de pensiones actuales se integran a este instituto mediante un proceso de homologación, tomando como norma superior lo establecido en el IMSS. Este proceso deberá concluir en un lapso no mayor de 3 años a partir de su aprobación. Se considera necesario, como parte de las políticas de este instituto, formular un índice de precios basado en la variación anual promedio de los alimentos y de una canasta básica que cubra las necesidades reales de las personas, a fin de determinar los incrementos anuales de las pensiones. Se acogerá a lo establecido en los contratos colectivos de trabajo con condiciones generales de trabajo relacionado con esquemas jubilatorios pactados
de manera bilateral. De nuevo insistimos, ponemos en la mesa esta propuesta porque pensamos que hay que hablar de un nuevo pacto social y de un pacto para la seguridad social. Muchas gracias. Nuestra panelista ha puesto también la idea, lo que también se ha comentado durante la semana, es de existir este pilar no contributivo, independiente, integrado. ¿Cómo hacer para que realmente no continuemos con la fragmentación que parece que ha caracterizado en cada una de las etapas de los esquemas de pensiones? A continuación, corresponde el turno al doctor David Kaplan, especialista senior en mercados laborales en la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en México. Tiene doctorado en Economía por la Universidad Cornell y se ha desempeñado como economista de investigación en la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Es profesor de Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y especialista para el desarrollo del sector privado en el Banco Mundial. Es investigador del Instituto para la Investigación Laboral, ISA por sus siglas en alemán, y miembro de México, ¿Cómo vamos? Por favor, David. Muchas gracias por la invitación, senador Mayans, y muchas gracias a todos ustedes por participar en este foro. Yo personalmente estoy aprendiendo mucho, así que le agradezco a todos y espero también poder aportar algo. Siguiente lámina, por favor. Bueno, como decía Gonzalo, un poco la raíz de los problemas que tenemos y la razón por la creación de las pensiones no contributivas es precisamente que en toda la región, en general, la mayoría de los ocupados, de los trabajadores, no están aportando a la seguridad social. Aquí tenemos las cifras de la región y desafortunadamente vemos que este problema es particularmente importante aquí en México. Hay un porcentaje menor que el promedio regional de los trabajadores que están aportando al sistema de pensiones, al sistema de seguridad social. Siguiente, por favor. Bueno, se cortó un poco, pero lo que hemos visto en México en particular es que precisamente la expansión de las pensiones no contributivas, la expansión del programa federal y de los estados, digamos, México de hecho últimamente ha subido en el ranking de este organismo HelpAge, precisamente porque la cobertura de pensiones, aunque en muchos casos con monto muy bajo, pero la cobertura de pensiones ha ido expandiéndose en México en los últimos años y se ha reflejado en este ranking en que México ha subido en cuanto a bienestar de la población adulto mayor. Siguiente, por favor. Siguiente lámina, por favor. Y hay otros casos interesantes en la región del impacto de las pensiones no contributivas en la cobertura de pensiones. Aquí graficando la cobertura de pensiones de la población adulto mayor de Argentina. En el año 2007 se introdujo básicamente una pensión no contributiva que le llamaron la moratoria previsional y vemos que muy rápidamente la cobertura se elevó de 70 a 90% de la población adulto mayor. Siguiente, por favor. Y un caso aún más dramático es el caso de Bolivia, en que antes de tener una pensión no contributiva, la cobertura del sistema de pensiones de la población adulto mayor era incluso 20%. Se introdujo una pensión universal no contributiva y de repente la línea azul es la cobertura total, sumando pensiones contributivas y no contributivas, y de repente casi llegan a la cobertura universal. Así que sin lugar a dudas estas pensiones no contributivas pueden
se han mostrado efectivas en dar cobertura incluso casi universal de pensiones. Siguiente lámina, por favor. Sin embargo, hay que pensar, como señalaba Pedro, en la cuestión fiscal. Aquí es interesante notar que al menos hasta ahora México no se destaca como un país que gasta mucho en las pensiones no contributivas. Y lo que me llama mucho la atención de esta lámina es Bolivia, el país que parecía como el mejor alumno de los países de América Latina en cuanto a cobertura de pensiones. Aquí se destaca como el país que más gasta como porcentaje de su PIB en pensiones no contributivas. Ya en algunos países es un problema ya, en algunos países como Bolivia o Brasil, y va a ser, como señalaba también Gonzalo, que en el futuro con los cambios demográficos esta presión fiscal va a ser cada vez peor en los países. Siguiente gráfica, por favor. Aquí lo que hemos graficado, por cierto, casi todas estas gráficas son de nuestro libro Mejores Pensiones, Mejores Trabajos, así que si no lo bajaron ayer cuando les pedí, hoy sí les pido encarecidamente que bajen y lean la publicación. Vemos que de aquí al año 2050, simplemente por cambios demográficos, en promedio, el costo de las pensiones no contributivas aproximadamente va a triplicar, digamos, y México incluso un poco mejor que el promedio. Así que aquí en México, en todos sus países, algunas en menor medida, otras en mayor medida, pero aún con los mismos programas que hoy se tienen, simplemente los cambios demográficos, cada vez habrá más adultos mayores en la población, van a implicar, perdón, la anterior todavía, por favor. Simplemente por los cambios demográficos, la presión fiscal va a ir creciendo. Ahora sí, siguiente, por favor. Así que en el libro presentamos algunas recomendaciones, un poco para blindar el sistema de pensiones de la presión política, ¿no? Siguiente, por favor. Y de hecho, algunos de los elementos comparto plenamente que la propuesta de pensión universal tiene áreas de mejora y el sistema en general de seguridad social, digamos, tiene áreas de mejora, pero sí creo que es pertinente señalar algunos buenos elementos de la propuesta aquí pendiente en el Senado para la pensión universal. En particular, el monto de la pensión misma, pensamos que sería bueno indexar ese aumento para, digamos, un poco blindar el sistema de la presión política. En vez de decir de vez en cuando, ok, hoy tocan elecciones, hay que subir la pensión para ganar votos, sería mucho mejor tener un elemento de actualización automática, de hecho que está en la iniciativa de la pensión universal. También pensando en los cambios demográficos y en la esperanza de vida, que también está subiendo. Ahora alguien que se jubila a los 65 años tiene una esperanza de vida mucho más larga que antes, y esa esperanza de vida va a seguir aumentando. Digamos, una indexación automática de la edad de jubilación es una manera de tomar en cuenta de que cuántos años se tendría que financiar una pensión para alguien que se jubile e ir ajustando la edad de jubilación conforme a las esperanzas de vida. Así que ambos de estos dos elementos están, de hecho, en la propuesta de la pensión universal y pienso que son buenos elementos de esa iniciativa. Siguiente, por favor. Ok, voy a resumir muy brevemente dos trabajos académicos y creo que muy bien hechos sobre el impacto de estas pensiones no contributivas. Y el primer estudio es del programa 70 y más, digamos,
la versión anterior del programa que tenemos. Ahí está, los autores son Galiane, Gertler y alguien que ya no me acuerdo, pero se puede bajar de esa liga. Siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que encuentran que son los beneficios de esta pensión contributiva? Aunque el monto en ese momento creo que eran 500 pesos, muchos diríamos casi nada, pero para algunas personas sí es una ayuda importante. Estos autores han encontrado, en primer lugar, una mejora en la salud mental de los beneficiarios de este programa, además de menor probabilidad de un trabajo remunerado, que en mi opinión, para alguien con 70 años, yo considero ese como un resultado positivo, ¿no? Interesante, mayor probabilidad de un trabajo en el negocio familiar, así que dejan sus trabajos remunerados, pero participan más en las actividades de la familia, además de mayor consumo. Siguiente, por favor. Hay otro estudio, no de la pensión federal, sino la pensión no contributiva del Distrito Federal, y ahí la autora Laura Juárez encuentra un resultado muy interesante, que de hecho muchos de los beneficios de hecho se transfieren a los otros miembros más jóvenes del hogar. Que este resultado tiene más de una manera de interpretarse, pero yo también lo veo de manera positiva. Digamos, para una familia joven podría ser una carga importante tener que mantener a sus padres que no tienen pensiones, y yo interpreto los resultados de esta investigación como evidencia de que pues, la pensión no contributiva podría aligerarle un poco la carga a los que tienen que ayudar a sus padres sin pensiones. Siguiente, por favor. Hay otro muy buen estudio de la moratoria previsional, de la pensión no contributiva de Argentina, de esos autores. Mariano Bosch es compañero mío en el BIR, así que la calidad del estudio está más que garantizada. Siguiente, por favor. Y bueno, este programa elevó muchísimo la cobertura de pensiones, casi de la noche a la mañana. Y encuentran cosas que sí pienso que ameritan reflexión sobre el tema de incentivos laborales que mencionaba Pedro, ¿no? Encuentran menor participación laboral, menor empleo, mayor probabilidad de una jubilación de las mujeres con empleos formales y también, por ejemplo, un aumento en la probabilidad de estar recibiendo una pensión y trabajando en la informalidad, ¿no? Digamos, es difícil recibir una pensión y trabajar formalmente porque te cachan, pero un trabajo informal uno podría tener mientras está recibiendo la pensión, en este caso no contributiva. Siguiente, por favor. Okay, ¿cómo interpretar este resultado de que al parecer las pensiones no contributivas sí reducen la probabilidad de que el adulto mayor tenga empleo? En mi opinión, creo que depende mucho de la edad de jubilación misma. Como mencioné, si alguien ya puede jubilarse a los 70 años gracias a esta pensión, yo pienso que es un resultado muy positivo, ¿no? En algún momento todos queremos jubilarnos, ¿no? Pero dependiendo de la edad de jubilación, si las pensiones no contributivas fomentaran jubilaciones a los 60 años, tomando en cuenta la cada vez mayor esperanza de vida, igual sería un poco más para preocuparse, ¿no? Entonces yo creo que hay que analizar muy bien cuándo consideramos que es correcto empezar a fomentar la salida del mercado de trabajo de la población. Y otra vez, repito, la iniciativa para crear la pensión universal tiene un componente de indexación automática de la edad de jubilación, que pienso que es correcto. Digamos, si a los 65 años me esperan, pensando en el futuro, qué sé yo, 35 años más, a lo mejor todavía no es tiempo para mi jubilación, ¿no? Si tengo tantos años para vivir todavía,
pienso que es correcto seguir trabajando unos años adicionales. Siguiente, por favor. También hay algunas cuestiones pensando en los incentivos en el mercado de trabajo que ameritan consideración a la hora de diseñar una pensión no contributiva. Y aquí estoy presentando el caso de México y el caso de Brasil. Y aquí es interesante notar que al menos aquí en México, con el valor actual de la pensión no contributiva, hay una diferencia muy grande entre la pensión mínima garantizada para los que han logrado una pensión contributiva del IMSS y la pensión no contributiva. En este sentido, digamos, parece que todavía hay incentivos muy importantes para lograr la pensión contributiva del IMSS, ¿no? Hay una gran diferencia. Ahora sería de 580 pesos la pensión no contributiva versus más de 2,000 pesos de la pensión mínima garantizada del IMSS. Un caso diferente es el caso de Brasil, en que la pensión no contributiva tiene de hecho el mismo valor que la pensión mínima del sistema contributivo. Y ahí sí la preocupación de los incentivos laborales podría ser mayor, ¿no? Quiere decir que algunas personas, muchas personas que habrán cotizado muchos años al sistema contributivo hubieran recibido la misma pensión si nunca hubieran aportado al sistema de pensiones. Así que es otro tema a considerar, sobre todo pensando en cambios en la pensión no contributiva en el tiempo. Siguiente, por favor. También a la hora de diseñar las pensiones no contributivas, habría que pensar también en la manera de focalizar. También es un tema que tocó Gonzalo. Yo empezaría con poniendo sobre la mesa la posibilidad de no focalizar, de tener una pensión universal en el sentido estricto de la palabra. De hecho, no hay muchos casos hasta ahora en la región de pensiones de este tipo. Según lo que hemos logrado ver, solamente 2 países tienen pensiones universales para todos, sin ninguna focalización en la región. Sin embargo, es pertinente señalar que desde el punto de vista de los incentivos laborales sería la mejor opción, digamos, porque cualquier cotización al sistema contributivo me daría una pensión mayor y por encima de la pensión que el Estado ya me está garantizando. La opción 2, de hecho es la más común en la región, es focalizar la pensión no contributiva, pero con base en un indicador de la pobreza del hogar, ¿no? Y de hecho, al parecer hay 16 países con este tipo de focalización, que es muy distinta a la manera de focalizar la pensión actual, el programa, la pensión para adultos mayores. México y solamente 4 otros países de la región focalizan la pensión, dándole la pensión a quienes no tienen una pensión contributiva, ¿no? Es una manera relativamente poco común en la región de focalizar. Digamos, la mayoría destinan las pensiones no contributivas a los más pobres, que no son necesariamente los que no tienen pensiones contributivas. Adelante, por favor. Y con eso concluyo. Poco resumiendo, la alta informalidad hace que pocos cotizan al sistema contributivo, lo cual genera la necesidad de una pensión no contributiva para ampliar la cobertura. Yo les agrego cuidado con las pensiones no contributivas juegan un rol muy importante. De hecho, los resultados de México muestran el beneficio no solamente en cuanto a dinero, pero salud mental, digamos, las pensiones no contributivas sí cumplen un rol muy importante, así que en mi opinión no podemos no tener pensiones no contributivas, pero sí cuidado con los costos fiscales actuales y probablemente más importante, futuros, tomando en cuenta los cambios demográficos.
pero también es recomendable tomar en cuenta el impacto de estas pensiones no contributivas en el mercado laboral, y también sería bueno reflexionar un poco sobre la mejor manera de focalizar estas pensiones en el caso de que se quiera focalizarlas, porque otra opción es simplemente no focalizar y otorgar la pensión a toda la población adulto mayor. Con eso concluyo. Muchas gracias, senador, y a todos ustedes. Gracias. Nuestro panelista agrega un tema más a esta agenda de discusión de las pensiones no contributivas. No se discute, los panelistas lo han establecido, el derecho universal a esta pensión. También ha salido en la mesa el no uso político de las mismas, los beneficios que aporta, y lo que agrega David es precisamente estos factores que preocupan, desincentiva o no el empleo. Quiero señalar que está con nosotros la senadora Maqui Ortiz Domínguez, presidenta de la Comisión de Salud e integrante de la Comisión de Seguridad Social. Bienvenida, gusto por estarnos acompañando. Gracias. A continuación daremos el uso de la palabra a la maestra Berenice Ramírez López. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y actualmente ocupa el cargo de secretaria académica de dicho instituto. Es licenciada en Sociología y maestra en Estudios Latinoamericanos con estudios de doctorado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas. Sus líneas de investigación son procesos de integración regional y comercio en América Latina, las reformas a los sistemas de pensiones y desarrollo económico. Adelante, maestra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, también agradezco mucho la amable invitación del senador Mayans y de la Comisión de Seguridad Social del Senado para participar en este foro. Siendo la última, voy a abordar el tema mediante la formulación de varias preguntas, con el ánimo de permitir reflexiones colectivas. La primera es: ¿son necesarias las pensiones sociales, las pensiones básicas, las pensiones universales? ¿Son necesarias para la sociedad mexicana? Y financiadas fundamentalmente con recursos fiscales. Y bueno, evidentemente que todo el mundo en estos días hemos llegado a la conclusión que son necesarias debido a la baja cobertura de las pensiones contributivas ligadas a los empleos protegidos. Y como la información es diversa, refiriéndonos a la Encuesta Nacional de Seguridad Social, hemos encontrado que el 60% de la población no cuenta con una pensión y que se hace más grave cuando dividimos esta relación entre hombres y mujeres, donde el 76% de mujeres siguen sin recibir ningún apoyo después de los 65 años. Sin embargo, también tenemos otro elemento que quiero abordar. Y el siguiente es el porcentaje tan elevado que tenemos de empleo informal. Nuevamente, con las cifras ayer que dio INEGI, nuevamente subió el empleo informal al 58.5% de la población ocupada. Y ahí tendríamos que preguntarnos, ¿qué pasó con la estructura productiva de nuestro país para tener esos resultados? ¿Por qué tenemos nada más un 41% de la población ocupada con esquemas formales? ¿Por qué solamente el 32% de la población económicamente ocupada en este momento está aportando para una pensión en el futuro? Y aquí tendríamos que detenernos a un elemento sustancial que forma parte de los análisis que el Senado tiene que realizar. Es muy preocupante
que la falta de inversión productiva que dinamice mercado interno, que apoye a pequeña empresa, que apoye a mediana empresa, ha sido muy baja, no ha habido. Se ha destinado casi todo a apoyar esta perspectiva exportadora del país. Y el 36% del empleo se está generando en el sector de los hogares, ¿sí? Entonces, ahí hay que hacer una serie de incentivos para poder corregir esto que le ha pasado a la seguridad social, que es una franca crisis de la seguridad social contributiva. Pero eso no lo es todo, sino que en aquellos sectores, empresas y negocios e instituciones que generan el otro 63% del empleo, encontramos que hay 7 millones de trabajadores que, estando en el sector formal, tienen un empleo informal, porque son contratados por honorarios, son contratados por obra determinada, y ahí no vemos que se haga nada para que esos 7 millones de trabajadores que tienen que contribuir a la seguridad social, contribuyan y de esa manera fortalezcan a la seguridad social. Entonces yo creo que ese es un elemento prioritario que hay que atender para darle mayores recursos. Otra pregunta que me hago es que la diversidad de programas que tenemos a nivel federal, estatal, municipal y delegacional, ¿qué es lo que han perseguido? ¿Contribuir a la universalización y a la equidad? ¿O solo ha sido para mitigar un poco el crecimiento de la pobreza, mantener la segmentación social que tenemos y ganar clientela política? Y ese elemento creo que también tenemos que discutir con profundidad. La que sigue. Hay un elemento, la que sigue por favor, que nos llama mucho la atención y que habla de nuestra extrema desigualdad. El día de ayer en un foro en la Cámara de Diputados señalaba que además de los errores de diseño del modelo de capitalización individual de administración privada, las reformas se hicieron sin modificar los programas, las prebendas que tenían algunos grupos de trabajadores cuando se hicieron las reformas. Y llama mucho la atención que cerca del 65% de los que obtienen una pensión sean hasta 2 salarios mínimos. Pero hay un 17% que están percibiendo más de 25 salarios mínimos. Y ahí también es un problema de estas discusiones que se han dado en el legislativo. Quizás recordarán cuando se discutió que no se toparan las pensiones del IMSS a 10 salarios mínimos como están topadas en el ISSSTE, sino que la discusión se dio de manera muy amplia para que llegaran y se respetaran los 25 salarios mínimos. Y esto nuevamente nos segmenta como sociedad y hace que se polarice más la distribución del ingreso. ¿Qué pasa con los trabajadores afiliados a Pemex, a Comisión Federal de Electricidad, al mismo RJP del IMSS? Necesitan un tratamiento diferente. ¿Y qué es lo que sucedió el año pasado? Pues las pensiones de Pemex pasaron a ser deuda pública y por lo tanto a pagarlos todos, ¿no? En ese sentido. Bueno. ¿Qué otra pregunta también me hago? Se intenta una pensión universal como forma de combatir el impacto positivo que ha tenido la instrumentación de la Ley de Pensión Alimentaria para los adultos mayores de 70 residentes en el Distrito Federal, o porque ante la falta de pensiones es lo único posible. Ante los resultados obtenidos con el programa de oportunidades 70 y más y los distintos programas para adultos mayores instrumentados por los gobiernos de los estados, que ya nos presentaba el doctor Hernández González Licona, también me hago la misma pregunta que hace rato nos hacía el representante del BID. Deben ser focalizadas
o deben ser universales. Y creo que ya se les han dado varios ejemplos. Si son universales, vamos a seguir segmentando, si no se hacen algunos otros modelos como el que ha planteado también el actuario Aguirre. O sea, si son universales, aquellos que tienen contributiva hay que restarle, lo que implica esa parte universal, para evitar que el que tenga una universal, una contributiva y además un ahorro voluntario, porque es el que gana más, ¿no? Y entonces seguimos polarizando la distribución del ingreso. Focales nada más a los que no han contribuido y que en este momento representa el 60% o 70% de la población mexicana, si tomamos en cuenta a todos. Entonces esa creo que es una discusión que tenemos que hacer con mucha seriedad. Para ser suficientes las pensiones, ¿qué monto sería lo pertinente para no generar incentivos perversos al trabajo, pero sí para solucionar necesidades básicas? Yo creo que con el cuadro anterior de señalarles qué sector está generando mayor empleo y que es el sector de los hogares, bueno, no mayor empleo, pero un porcentaje importante, 36%, nos obliga también a pensar las razones de la informalidad. No es porque la gente escape de ella por no pagar impuestos, es muy heterogénea, pero ese sector de los hogares no tiene otro activo más que el activo que tiene en el hogar, y es la manera en que sale a obtener un ingreso, ¿sí? Pero también si se señala a 584 pesos, como fue la propuesta que sigue discutiéndose aquí en el Senado, y que representa el 29% de un salario mínimo y que en un plazo de 15 años llegaría a 1,092 pesos, nos ha demostrado el mismo Coneval lo que implica el costo de la canasta básica, y está muy por debajo de lo que nos han señalado si iniciamos con ese 584 pesos como está planteado. Y además, si se queda en ese monto, no se cumpliría lo que señala ya la propuesta del artículo 2 de la pensión, que dice: la pensión universal es el beneficio que consiste en el pago mensual vitalicio que recibirán durante su vejez las personas que cumplan con los requisitos previstos de esta ley para apoyar sus gastos básicos de manutención. Y ahí nos damos cuenta que queda muy por debajo del ingreso de bienestar mínimo, que para ese año que se metió la ley era de 1,234 pesos y que ahora, con la información que nos da Coneval, pues ha aumentado. ¿Por cuánto tiempo se tendría que dar también esta pensión? Si es para la vejez, es hasta que se acaben los recursos fiscales, es darlo mientras hay un gobierno en turno, y ese también es otro elemento que habría que regular. Una siguiente pregunta: ¿los pisos mínimos de protección social son eso? ¿La base de un modelo de bienestar? ¿O será el único bienestar colectivo posible, asistencial, que acentúa la responsabilidad individual más que la responsabilidad del Estado, y que además propicia la mercantilización de la seguridad social? ¿De qué depende? ¿De recursos fiscales, de voluntad política o de visión de Estado? Mientras estamos en esa discusión, se agudiza el problema fiscal. Cae el precio del petróleo y nos llegan los recortes y nuevamente las prioridades. La que sigue, por favor. Sabemos que nuestro país se caracteriza por un bajo porcentaje de ingresos fiscales con relación al PIB, y que por eso el país tiene poco manejo en esa relación. Pero cuando viene un recorte fiscal, el que sigue, por favor, se piensa en el recorte a salud, a ISSSTE y a Sedesol, que representan 2.5%,
3.7 y 3.4%. Incluso ya se ha señalado de parte de Sedesol que se mantendrán las pensiones, pero es poco probable que ahorita se está dando a 5 millones de familias, se incorporen a los que ya están llegando a la edad. Y entonces se pregunta uno cuál es la prioridad si al inicio de este gobierno se hizo mucho énfasis en reforzar a la seguridad social, pero en el momento de un recorte, a quienes están recortando es a salud, es al ISSSTE, es a Sedesol. Y me preocupa también un señalamiento que han hecho el director del ISSSTE aquí y ayer un representante del ISSSTE, en el sentido de sus pensiones están garantizadas. Bueno, frente a riesgos fiscales tan fuertes, es muy difícil decir están garantizadas con deuda pública, ¿no? Y esa deuda pública va a seguir incrementándose. Y yo creo que en muchos de los que estamos aquí hemos estado advirtiendo lo que se debe de hacer. Y de esa manera entro a una de las últimas preguntas. ¿Qué hacemos primero? ¿Instrumentamos una pensión básica o hacemos una profunda revisión de los resultados de las reformas al IMSS y al ISSSTE para corregir las deficiencias de un modelo que no aumenta cobertura, ni suficiencia, ni certidumbre? ¿O nos olvidamos de la rendición de cuentas y construimos un pacto social en el que destaquemos qué seguridad social podemos construir en este momento? Yo con esto voy concluyendo, porque en la información que nos señalaba David sobre el impacto de las pensiones no contributivas para el caso de Bolivia, bueno, evidentemente salta ahí un interés de Estado por aumentarlo. Y por otro lado, nos comenta los problemas posibles del costo fiscal. En el caso de México hay poco margen por el bajo ingreso fiscal que tenemos, pero a la hora de hacer reducciones, se hacen reducciones en estos rubros. La que sigue, por favor. Y frente a, era el de gracias, y frente a cuando miramos, por ejemplo, los salarios de los directores, de los subsecretarios, de la oficialía mayor, ahí no hay impacto en la reducción. Entonces, nuevamente regresamos a la parte de cuál es la visión que tiene el país en esa dirección. Y yo creo que aquí le hace falta una discusión profunda con todos estos elementos, porque para resumir, evidentemente que requerimos pensiones con financiamiento público para cubrir a los que no han contribuido, pero también tenemos que hacer una revisión de por qué lo que se prometió con las reformas en el 95 y en el 2007 no ha promovido una mayor cobertura, pensiones más altas, certidumbre fiscal, certidumbre de crecimiento, y seguimos con el mismo problema que se discutió en ese tiempo: cómo aumentar la cobertura, y no estamos en esa dirección haciendo lo correcto. Y entonces tenemos aquí al representante de Coneval, donde en cada una de sus informes advertimos que la pobreza extrema baja poquito, pero la pobreza en una situación de crisis vuelve a aumentar, pero que el problema fundamental de distribución del ingreso y de desigualdad se mantiene con las mismas características. Con esto termino y agradezco. La maestra Berenice agregó algunas preguntas más a este tema para el análisis y para la discusión de hacia dónde vamos, cómo se resuelve. No sé si hay preguntas.
¿Alguna más? Ok. Como salvo una va con dedicatoria, los demás no, distribuimos una a cada uno de nuestros expertos. En lo que llegan podemos empezar, si gustas, David. ¿Cómo? ¿Podemos catafixiarlas? Ah. No, no te... Adelante. Sí, muchas gracias por la pregunta que es bien difícil, pero voy a leerla. En la formulación de una propuesta de indexación de la edad de jubilación, se consideró que el mercado laboral tiende a excluir a mayores de 40 o 50 años. Y sí, es un problema sin lugar a dudas. Yo sé que existe discriminación en el mercado laboral y habría que mitigar ese problema. Yo sé, por ejemplo, la STPS tiene un programa para apoyar a personas mayores a no sé cuántos años, 50 años. Yo creo que paralelamente que la población vaya envejeciendo, que es algo que está ocurriendo en todos los países, sí tenemos que buscar la manera de que el mercado de trabajo se adapte y reconozca que las personas también tendrán que trabajar a edades más avanzadas, ¿no? A medida de que una persona con 60 años en general va a tener mejor salud en el futuro, hay que ajustar el mercado laboral para que estas personas sí puedan conseguir empleo. Así que mi respuesta es muy buen punto, un tema preocupante, con o sin una pensión no contributiva, pero el mercado laboral, si no encuentra la manera de incorporar a personas de edades más avanzadas, el mercado laboral va a tronar sin siquiera reflexionar sobre el sistema de pensiones. El mercado de trabajo tiene que encontrar la manera de que estas personas encuentren empleos. Así, de una vez. Gerardo Vázquez Galicia dice: en un país de profundas desigualdades, ¿cómo hacerle para dar un trato igual a los desiguales sin comprometer recursos fiscales? ¿Es posible? No, no es posible. Desde mi muy particular punto de vista, creo que sí hay que comprometer recursos fiscales. En el caso particular que nos ocupa, que es de las pensiones, no es posible que un trabajador o una trabajadora que hayan contribuido a la generación de riqueza en este país durante 30 años, al término de esos 30 años de trabajo no pueda tener acceso a una pensión digna. Y si eso implica comprometer recursos fiscales, pues sí hay que comprometer recursos fiscales. Desde luego sí me uno a la pregunta de qué tanto tienen que ser estas pensiones universales o focalizadas, ¿verdad? Es una pregunta más general, no sobre pensiones no contributivas, pero dice el señor Romo Trejo, en la realidad no se respeta el diseño de las pensiones, ya que estas se utilizan para fondear la pensión de invalidez con la cuenta individual cuando ésta tiene su propia reserva de técnica de financiamiento. Yo creo que se refiere a un problema de cómo se están operando las pensiones, las rentas vitalicias. Y este puede ser uno de muchos ejemplos en donde los sistemas no están siendo operados como se supone que debían ser operados, y que los regímenes que debían estar fondeados con las contribuciones de los beneficiarios, pues no están siendo fondeados así y están siendo subsidiados de manera explícita u oculta por terceros que están pagando sin ser siquiera participantes y beneficiarios del sistema. Entonces, sí, la pregunta es, digamos, útil porque nos recuerda las inequidades, los excesos que hay en los regímenes de pensiones en el país
y que al final del cuenta, como sí se dijo en el panel, pues lo único que va a llevar es a situaciones límite, frente a una realidad que ya está aquí, frente a un fenómeno del envejecimiento que es absolutamente cuantificable y predecible. Lo que hay que hacer es un rediseño de fondo del sistema. Bueno, aquí hay una que es bien interesante, bien da el dedo en la llaga del tema de financiamiento. Dice, ante el rechazo general para implementar sus impuestos generales, por ejemplo el IVA, ¿cómo destinar más recursos a financiar pensiones no contributivas? ¿Cuál es la sostenibilidad financiera ante las presiones de gasto público y una reducción del petróleo? Es una pregunta bien importante, bien difícil, porque en el pasado hemos podido tener mayores programas sociales, unos de ellos para adultos mayores, vía los recursos petroleros, ¿no? Ese ha sido básicamente una de las fuentes más importantes. Con menores recursos la presión es más grande y la respuesta sí es bien complicada, David, Pedro, en fin, todo el mundo aquí, porque no, debe ser una forma diferente, pero yo creo que hay que pensar en qué pasaría si seguimos igual como estamos ahorita, en donde la población de adultos mayores va a seguir creciendo en número. Entonces, la pregunta es si estamos contentos con la forma de que lo estamos solucionando ahorita, o no es mejor invertir, gastar un poco más para que mañana los problemas financieros sean menores que los que vamos a tener como estamos ahorita, digamos, ¿no? Y yo creo que repensar el financiamiento y volver a insistir con compensación en impuestos generales puede ser una vía. Y la otra es, por supuesto, decía al principio, estar más conscientes todos como mexicanas y mexicanos, como jóvenes, que esta curva que vimos se nos va a aparecer en nuestra vida siempre, y que solamente pensamos en eso cuando tenemos 60 años y 55 años y no cuando tenemos 20 y 25, porque decimos que eso falta mucho, y eso implicaría que también una parte de esa previsión es individual y es personal. Gracias, Gonzalo. Bueno, aquí la pregunta es la siguiente, la hace el licenciado Ramón García. ¿Hay en el sector público una pensión privilegiada en sus pensiones, en Pemex? Eso debe revisarse, pero los expresidentes, sus pensiones deben de poner el ejemplo. Este ha sido un tema que se ha discutido ya de tiempo atrás, y cuando se ve el monto de las pensiones de los expresidentes, de los magistrados de la Suprema Corte, pues es una relación muy inequitativa entre lo que recibe la mayoría de los que están cotizando para el IMSS, donde las pensiones son más bajas, el 90% se lleva un salario mínimo. Y el impacto del gasto es fuerte, pero en el porcentaje global no es tanto. Pero en el sentido de lo que deben de hacer nuestros políticos, si quieren lograr mayor legitimidad, credibilidad y poder avanzar hacia un proyecto inclusivo, evidentemente que tienen que reducirse y evidentemente que deben de tener las mismas reglas para todos los trabajadores. No es posible que se les resten años de cotización, solamente cotizaron para presidentes 6 años, ¿no? Cuando están pidiendo 25 años al resto de los trabajadores. Entonces, ese es un elemento sustancial en nuestro sistema político que si se diera el paso, permitiría encontrar salidas adecuadas en otras direcciones, ¿no? Y un elemento que me hizo reflexionar Gonzalo con su respuesta sobre
sobre los impuestos y sobre esta curva tan interesante que presentaron del ciclo de vida, ¿no? Es otro de los problemas que tenemos que atender, senador. La mayoría de nuestros jóvenes están en el sector informal y no están cotizando para su pensión y cada vez entran más tardíamente al mercado formal, porque si antes entraban a los 20 años, ahora van a entrar a los 35, y si se les está pidiendo 45 años mínimos de cotización para que se lleven un 35% de tasa de reemplazo, pues ya sería, a lo mejor no llegarían a esa etapa, ¿no? Entonces, creo que es un elemento que nos lleva a una buena reflexión este ciclo de vida, pero en estos momentos, el grueso de los jóvenes de 15 hasta 29 años, el 70% está con empleo informal, ¿no? ¿No quiere usted contestar? El señor Martínez Gómez pregunta, ¿por qué poner tope a la inversión en la seguridad social en lugar de reducir las ganancias de las AFORES o reducir el excesivo gasto corriente en los altos niveles del gobierno? Yo aquí estaría de acuerdo con una cosa que dice y en desacuerdo con la otra. El tema de las comisiones de las AFORES es un tema que realmente ya no es de la dimensión que fue hace 10 años. Y además, si lleváramos las comisiones de las AFORES a cero, no va realmente a afectar el monto de la pensión. Cuando se hacen las cuentas, lo verdaderamente importante es la tasa de interés para que esos ahorros privados crezcan con el tiempo. Es mucho más importante que la comisión de las AFORES, y no es por defender a las AFORES, es que en monto no da suficiente. Ese no es el gran problema ya. Es la densidad de cotización. Si tenemos unos trabajadores que solo cotizan 400 semanas de las 1.250 que se necesita, pues no van a tener nunca el ahorro, porque no. Es mucho más importante revisar, y esto se dijo ya aquí en la Semana de Seguridad Social, el valor de la contribución obligatoria, el monto de los ahorros, porque queremos pensiones muy buenas y ahorramos como trabajadores 1.125 del ahorro. Entonces, yo creo que sí hay temas como el de las pensiones de los presidentes, pues por mí que se las quiten y ya. Pero mañana tenemos el mismo problema, no resolvimos nada. Entonces, son a veces algunos temas que más bien distraen. El tema es cómo podemos en el sistema Ahorro para el Retiro hacer que los trabajadores tengan más ahorro seguro para su vejez. Y sí, contó mucho el nivel de las contribuciones, de las comisiones de las AFORES hace algunos años. Creo que hoy es un tema menor y además está legislado que esas comisiones vayan a la baja. En eso no estaría de acuerdo. En lo que sí estaría de acuerdo es en el gasto corriente. Hay cosas que son verdaderamente, en mi opinión como ciudadano, muy ofensivas. Que el 65% de los adultos mayores no tenga protección, que la sociedad no le esté dedicando dinero a eso, y que el gobierno se gaste 220 mil millones de pesos este año en el subsidio de la gasolina. O sea, me parece una cosa absolutamente inconsecuente, que ese subsidio, si vimos la gráfica de concentración de los beneficios hace rato que se pusieron, el de la gasolina va a acabar siendo en muy pocas manos ese subsidio. O sea, es un muchísimo dinero asignado a pocos mexicanos. Y compárenlo contra el presupuesto de la UNAM, que es de 33 mil millones de pesos, y a las gasolinas se van 220 mil. O con el presupuesto de todo el Seguro Popular para 50 millones de mexicanos, es de 60 mil millones este año, y de 220 mil la gasolina. Yo preferiría tener un sistema de seguridad social que fondeara una pensión bien diseñada y universal, y que le metamos 220 mil millones de pesos a eso, que a subsidiar la gasolina. Entonces, sí hay de dónde sacar dinero del gasto público, y la lista, supongo que aquí el que hace la pregunta tendría más ejemplos, de cómo se puede recortar y redistribuir, cómo se puede asignar mejor, y eso, generalizar, democratizar, uniformar el beneficio de los impuestos generales para todos y no para unos cuantos.
Sí, muchas gracias. La pregunta es, ¿usted gozaría de mejor salud mental con una pensión de 500 pesos mensuales? Con la aclaración, no es un insulto. Y de hecho, lejos de estar ofendido, agradezco la oportunidad de aclarar. Creo que el punto de la pregunta es que 500 pesos es una pensión muy baja y estoy totalmente de acuerdo. Creo que la solución tiene que ver precisamente con lo que señalaba Pedro, el diseño integral de un sistema de pensiones, la integración de varios pilares del sistema de pensiones. Un pilar sería la pensión no contributiva, otro pilar sería la contributiva. Pensemos en lo siguiente. No sé qué monto tendremos en mente, pero consideremos una pensión no contributiva de 2,000 pesos, por arrojar una cifra. Si la propuesta fuera simplemente agarrar el sistema tal cual y subir la pensión no contributiva a 2,000 pesos, sí me preocuparía y mucho los incentivos laborales de que algunas personas tendrían que cotizar 25 años al IMSS para lograr esa pensión de 2,000 pesos, mientras otras personas simplemente recibirían la pensión universal sin haber cotizado. Entonces, ¿qué podría ser una solución? Y otra vez, sería la integración de estos pilares en un solo sistema. Les planteo una posibilidad de muchas. De hecho, hemos visto, por ejemplo, la manera de integrar la pensión no contributiva y la pensión contributiva del sistema chileno, que en general siempre nos volteamos a ver qué han hecho en Chile. Pero les planteo otra posibilidad. Si hubiera una pensión no contributiva de 2,000 pesos mensuales, pidiéndole un poquito de dinero a la Secretaría de Hacienda, ¿no? Pero si hubiera, ¿cómo deberíamos adaptar la pensión, el sistema contributivo? Ahora, en mi opinión, alguien que gana cerca del salario mínimo en el sistema contributivo, y si la pensión no contributiva fuera universal, podríamos decirle al cotizante de bajos ingresos, usted no tiene que cotizar la pensión, porque usted ya tiene una pensión garantizada del Estado que le da una tasa de reemplazo de casi 100%. Y de esta manera, y otras, hay muchas maneras, pero sí pienso que sería muy importante si elevamos el monto de la pensión no contributiva, ir construyendo un sistema integral de varios pilares para que, además de otorgar esa garantía del Estado, tener un sistema que dé los incentivos correctos en el mercado laboral. Y termino con una última reflexión. Empezamos diciendo cuál es la raíz del problema, es que el mercado laboral no funciona. Lamentaría mucho si el nuevo sistema de pensiones empeorara el mercado laboral, empeorando todavía más el problema. Entonces, yo creo que sí hay maneras, pero hay que pensar en el diseño integral para lograr varios objetivos. Y si queremos lograr varios objetivos, hay que integrar varios instrumentos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, al senador, y vamos a hacer la entrega de los reconocimientos a nuestros panelistas. Comenzamos con el reconocimiento al maestro Pedro Vázquez Colmenares Guzmán.